El timbre sonó 3 veces antes de que Eduardo se decidiera a abrir la puerta. Cada timbrazo resonaba en el pequeño departamento como un martillo golpeando su conciencia culpable. Sus manos temblaban ligeramente mientras giraba la cerradura, sabiendo perfectamente quién esperaba del otro lado. Había estado evitando este momento durante días, fingiendo no estar en casa cuando escuchaba los pasos familiares en el pasillo, manteniendo el volumen de la televisión bajo para que no se notara que alguien vivía ahí. Doña Carmen estaba parada en el pasillo, su figura menuda enmarcada por la luz amarillenta del foco que parpadeaba en el techo a sus 68 años. Seguía siendo una mujer de presencia imponente, aunque ahora Eduardo notaba algo diferente en ella. Llevaba el mismo vestido floreado que había usado durante años, pero ahora le quedaba ligeramente holgado, como si hubiera perdido peso. Su cabello gris, usualmente peinado con cuidado en un moño perfecto, mostraba algunos mechones rebeldes, pero fueron sus ojos lo que más le llamó la atención. Tenían esa opacidad cansada de alguien que no había dormido bien en mucho tiempo. Eduardo conocía esa mirada porque la había visto en el espejo todas las mañanas durante los últimos 4 meses. Era la mirada de alguien que cargaba con más responsabilidades de las que podía manejar, de alguien que se quedaba despierto por las noches haciendo cálculos mentales que nunca sumaban lo suficiente. «Buenos días, Eduardo», dijo la mujer con una voz que sonaba más cansada que molesta. Sus ojos, pequeños y rodeados de arrugas profundas, se desviaron hacia el interior del departamento, donde se escuchaba el llanto suave de un bebé. «¿Podemos hablar?». Eduardo asintió sin palabras y se hizo a un lado para dejarla pasar. El apartamento era pequeño, apenas 40 metros cuadrados distribuidos en 2 habitaciones que parecían aún más reducidas por la cantidad de cosas de bebé esparcidas por todos lados. Era un lugar que había sido pensado para una persona soltera, no para un padre primerizo que todavía estaba aprendiendo que los bebés requerían una cantidad astronómica de objetos para sobrevivir. Biberones sin lavar se acumulaban en el fregadero como soldados derrotados en una batalla perdida. Algunos tenían restos de leche que ya comenzaban a agriarse, creando una película blanquecina que Eduardo sabía que tendría que fregar con fuerza después. Pañales usados desbordaban el bote de basura, a pesar de que él los sacaba religiosamente cada noche. Parecía que por cada pañal que desechaba, aparecían mágicamente 3 más. Una cuna improvisada, construida con creatividad y desesperación a partir de una caja de cartón grande forrada con mantas suaves, ocupaba la mayor parte de la sala. Eduardo había visto cunas reales en las tiendas, hermosas cunas de madera con móviles coloridos y colchones especializados, pero costaban más dinero del que había visto junto en toda su vida. Así que había improvisado, como había estado haciendo con todo desde que Santiago llegó al mundo. El olor del apartamento era una mezcla compleja: leche agria, talco para bebé, detergente barato y ese aroma dulce pero ligeramente ácido que todos los bebés parecían emanar. Eduardo ya no lo notaba la mayor parte del tiempo, pero sabía que para los visitantes debía ser abrumador. Había dejado de invitar gente hacía meses, primero por vergüenza y después porque simplemente no tenía tiempo ni energía para preocuparse por las apariencias. Doña Carmen se sentó en el único sillón que no tenía ropa de bebé encima, mientras Eduardo se quedó de pie, meciendo nerviosamente a su hijo Santiago en los brazos. El niño tenía apenas 4 meses, pero para Eduardo parecía que había estado cuidándolo toda la vida. Santiago era un bebé extraordinariamente hermoso, con mejillas regordetas que pedían a gritos ser besadas, y unos ojos grandes y oscuros que parecían absorber todo el mundo con una curiosidad infinita. Su cabello era fino y negro como el de Eduardo, y tenía esa forma particular de fruncir el ceño cuando estaba pensando que le recordaba dolorosamente a Carmen, su madre. Pero esos pensamientos Eduardo los mantenía guardados en un rincón oscuro de su mente, porque pensar en Carmen solo traía dolor, confusión y una rabia que no sabía cómo procesar. Santiago tenía la costumbre de sonreír cada vez que veía a su padre, una sonrisa que iluminaba no solo su carita redonda, sino todo el apartamento. Era el tipo de sonrisa que hacía que Eduardo olvidara, aunque fuera por un momento, todas sus preocupaciones y problemas. En esos instantes, cuando Santiago lo miraba con adoración pura e incondicional,
Eduardo se sentía como el hombre más rico del mundo. El bebé también había desarrollado una fascinación particular con las manos de Eduardo. Constantemente trataba de agarrar sus dedos con sus manitas diminutas, y cuando lo lograba, se aferraba con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeño. Eduardo había leído en algún libro de crianza que esto era normal, pero para él se sentía como algo mágico, como si Santiago estuviera tratando de decirle algo importante a través de ese simple contacto físico. «Ya son 3 meses, Eduardo», comenzó doña Carmen, pero su voz no tenía la dureza que él esperaba. Había algo diferente en ella esa mañana, una suavidad extraña que lo desconcertaba. Durante años, Eduardo había conocido a doña Carmen como una mujer estricta pero justa, alguien que manejaba sus propiedades con eficiencia y que no toleraba excusas, pero ahora sentada en su sillón desgastado, parecía más pequeña, más vulnerable. «No puedo seguir así, tengo mis propias cuentas que pagar, mis propios problemas que resolver», continuó, y Eduardo notó que sus manos se agitaban ligeramente sobre su regazo. Era un gesto nervioso que nunca había visto en ella antes. Eduardo había estado temiendo esta conversación durante semanas, pero también la había estado esperando. Vivir con la incertidumbre constante era agotador. Cada ruido en el pasillo lo hacía saltar, preguntándose si serían los pasos de doña Carmen viniendo a echarlo. Cada llamada telefónica lo llenaba de pánico, pensando que podría ser ella exigiendo el dinero que no tenía. Durante las noches largas y silenciosas, cuando Santiago finalmente se dormía después de horas de llanto, Eduardo se quedaba despierto haciendo cálculos mentales imposibles. Sumaba y restaba las mismas cifras una y otra vez, como si la matemática pudiera cambiar por pura fuerza de voluntad. 3 meses de renta significaban 18,000 pesos más los recargos. Para muchas personas era una cantidad manejable, tal vez el gasto de una quincena en un trabajo bien pagado, pero para Eduardo, desempleado y con un bebé que cuidar, podría haber sido 1,000,000 de pesos. Él conocía cada peso que entraba y salía de su vida, los pocos trabajos esporádicos que conseguía, cargar bultos en el mercado los fines de semana, ayudar en mudanzas cuando alguien lo llamaba, limpiar oficinas en las madrugadas cuando podía conseguir que una vecina cuidara a Santiago por unas horas. Apenas le alcanzaban para comprar leche de fórmula y pañales. Eduardo sabía que este momento llegaría. Durante semanas había estado evitando esta conversación, esperando que apareciera algún milagro, algún trabajo estable, alguna solución mágica que resolviera su situación. Había tocado puertas, había dejado currículos en docenas de lugares, había aceptado trabajos de un día que apenas le pagaban para comprar leche de fórmula, pero los milagros parecían haberse agotado en su vida desde el día que nació Santiago, o más específicamente, desde el día que Carmen desapareció de sus vidas. Era una historia que Eduardo raramente se permitía recordar completamente, porque el dolor aún era demasiado fresco, demasiado confuso. Carmen había estado con él durante el embarazo. Nerviosa pero emocionada por la llegada del bebé, habían elegido nombres juntos, habían comprado las primeras ropitas, habían hecho planes, pero algo cambió después del parto. Eduardo nunca entendió completamente qué, porque Carmen nunca se lo explicó de una manera que él pudiera procesar. Hablaba de no estar lista, de sentirse atrapada, de necesitar encontrarse a sí misma, palabras que sonaban como frases de películas, pero que, cuando las aplicabas a tu propia vida, se volvían cuchillos que cortaban todo lo que habías imaginado sobre tu futuro. Una mañana, 3 semanas después de que Santiago naciera, Eduardo despertó y Carmen se había ido. Había dejado una nota que él había leído tantas veces que podía recitarla de memoria. «No puedo hacer esto. No soy la madre que Santiago necesita. Cuídalo mejor de lo que yo podría hacerlo». Como si fuera tan simple, como si el amor fuera algo que se podía dividir en porciones iguales entre 2 personas, y ella simplemente había decidido darle su parte a él. «Lo sé, doña Carmen, lo sé perfectamente», murmuró Eduardo, sintiendo cómo las palabras se le atoraban en la garganta. «Solo necesito un poco más de tiempo. Tengo algunas entrevistas de trabajo esta semana y...» Eduardo lo interrumpió suavemente. «Me has dicho lo mismo durante 3 meses. Las entrevistas van y vienen, pero el dinero no llega y yo también tengo problemas». Por primera vez en mucho tiempo, Eduardo realmente miró a su casera. Doña Carmen había sido dueña del edificio durante más de 20 años.
Desde que su esposo murió y le dejó estas propiedades como única herencia, siempre había sido una mujer estricta pero justa, conocida en el barrio por ser comprensiva con sus inquilinos cuando atravesaban dificultades. Pero ahora, observándola detenidamente, Eduardo notó las ojeras profundas bajo sus ojos, la manera en que sus manos se agitaban nerviosamente sobre su regazo, y cómo su ropa, aunque limpia, parecía más holgada que antes. «¿Cuánto debo exactamente?», se preguntó Eduardo, aunque conocía la cifra de memoria. La había calculado y recalculado docenas de veces, esperando que de alguna manera los números cambiaran por arte de magia. 18,000 pesos, respondió doña Carmen, y la cantidad flotó en el aire entre ellos como una nube pesada. 3 meses de renta, más los recargos. 18,000 pesos. Para muchas personas era una cantidad manejable, tal vez el gasto de una quincena o un buen fin de semana, pero para Eduardo, en su situación actual, podría haber sido 1,000,000 de pesos. Desde que perdió su trabajo en la fábrica de textiles, sus únicos ingresos provenían de trabajos esporádicos, cargar bultos en el mercado, ayudar en mudanzas, cualquier cosa que le permitiera ganar algunos pesos sin tener que dejar a Santiago solo por mucho tiempo. El bebé comenzó a quejarse en sus brazos, y Eduardo automáticamente empezó a mecerlo con movimientos suaves y practicados. Era increíble cómo había desarrollado esos instintos paternales en tan poco tiempo. Antes del nacimiento de Santiago, Eduardo apenas podía cuidar de sí mismo. Ahora, cada gesto, cada sonido del bebé tenía significado para él. «Mire, doña Carmen», comenzó Eduardo buscando en su mente algún argumento que no hubiera usado antes. «Si me da una semana más, solo una semana, le prometo que conseguiré el dinero. Hay un trabajo en una empresa de limpieza que...». «Eduardo, para», dijo doña Carmen, levantando una mano cansada. «Los dos sabemos que esto no va a resolverse en una semana, y yo necesito ese dinero ahora». Fue entonces cuando Eduardo notó algo que no había visto antes. En la mesita de centro, parcialmente oculta bajo una revista vieja, estaba una pila de papeles que reconoció inmediatamente. Facturas médicas. El membrete del Hospital General era inconfundible, y aunque no podía leer los detalles, las cantidades que alcanzó a vislumbrar le hicieron el estómago. Doña Carmen siguió su mirada y rápidamente recogió los papeles, pero no antes de que Eduardo pudiera ver la angustia en su rostro. En ese momento, se dio cuenta de que su casera no era simplemente una mujer mayor tratando de cobrar una deuda. Era alguien que también estaba luchando, alguien que también tenía problemas que lo mantenían despierto por las noches. «¿Está todo bien?», preguntó Eduardo, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. Durante meses había visto a doña Carmen solo como un obstáculo, como la persona que representaba sus problemas financieros, pero ahora, viendo su fragilidad, recordó que también era un ser humano con sus propias batallas. Doña Carmen guardó silencio por un momento, y Eduardo pudo ver cómo luchaba internamente con algo. Sus ojos se humedecieron ligeramente antes de que parpadeara varias veces, como si estuviera tratando de alejar las lágrimas. «Mi hermana está en el hospital», dijo finalmente, con una voz tan baja que Eduardo tuvo que inclinarse para escucharla. «Cáncer, los doctores dicen que necesita un tratamiento que no cubre el seguro social. Y yo soy lo único que tiene». El silencio que siguió fue pesado y lleno de comprensión mutua. Dos personas, cada una cargando con responsabilidades que parecían demasiado grandes para sus hombros, se miraron con una nueva perspectiva. Eduardo sintió cómo la culpa que había estado llevando durante meses se mezclaba con una compasión inesperada hacia la mujer que tenía enfrente. Santiago eligió ese momento para soltar un pequeño eructo, seguido de una sonrisa que iluminó su carita redonda. A pesar de la tensión del momento, tanto Eduardo como doña Carmen no pudieron evitar sonreír ligeramente ante la inocencia del bebé. «Es un niño hermoso», comentó doña Carmen, y por primera vez desde que Eduardo la conocía, su voz sonó realmente cálida. «Se parece mucho a ti cuando sonríe». «Gracias», murmuró Eduardo sintiendo cómo sus defensas se desmoronaban lentamente. Es todo lo que tengo ahora». Doña Carmen asintió como si entendiera perfectamente lo que esas palabras significaban. Se quedó observando al bebé por un momento, y Eduardo pudo ver cómo su expresión se suavizaba aún más. «Eduardo», dijo finalmente con un tono que él no había escuchado antes, «no quiero echarte, de verdad que no quiero,
pero necesito ese dinero desesperadamente y ya no sé qué más hacer. Eduardo sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante semanas había estado preparándose mentalmente para este momento, imaginando diferentes escenarios, pero ninguno había incluido esta conversación tan honesta y dolorosa. «Lo entiendo», dijo, y realmente lo entendía. «No la culpo. Yo tampoco sé qué hacer». Fue entonces cuando doña Carmen hizo algo completamente inesperado. Se recostó hacia atrás en el sillón, cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió había una expresión extraña en su rostro. Era como si hubiera tomado una decisión que la sorprendía incluso a ella misma. «¿Sabes qué?», dijo, con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos, pero que tenía algo de genuina. «Hagamos algo diferente. Algo que probablemente sea una locura, pero ya no me importa ser sensata». Eduardo la miró con curiosidad y un poco de aprensión. En su experiencia, cuando la gente decía que iba a hacer algo diferente, usualmente no terminaba bien para él. «Te voy a proponer algo», continuó doña Carmen, y ahora su sonrisa se veía más auténtica. «Si logras hacerme reír, reírme de verdad, hasta que me duelan las costillas y se me salgan las lágrimas, perdono toda tu deuda». Eduardo parpadeó varias veces, seguro de que había escuchado mal. «Perdón, lo que oíste», repitió doña Carmen, y por primera vez en meses, Eduardo detectó un brillo de diversión en sus ojos. «Hazme reír, y la deuda queda saldada, 18,000 pesos, borrados como si nunca hubieran existido». La propuesta era tan absurda, tan inesperada, que Eduardo no sabía cómo reaccionar. Parte de él quería preguntarle si estaba hablando en serio, pero la expresión en el rostro de doña Carmen le decía que, por increíble que pareciera, la mujer estaba completamente seria. «¿Pero por qué?», logró preguntar finalmente. Doña Carmen suspiró profundamente antes de responder. «Porque hace mucho tiempo que no me río, demasiado tiempo, y porque pienso que ambos necesitamos un milagro, aunque sea uno pequeño y tonto». Eduardo sintió como una mezcla de esperanza y pánico se apoderaba de él. La esperanza venía de la posibilidad, por remota que fuera, de resolver su problema financiero de una manera completamente inesperada. El pánico venía del hecho de que él nunca había sido particularmente gracioso. En la escuela, sus amigos lo describían como el serio del grupo. En el trabajo, era conocido por su responsabilidad y su dedicación, no por su sentido del humor. «No soy muy bueno contando chistes», admitió Eduardo, sintiendo cómo Santiago se acomodaba en sus brazos para tomar una siesta. «No necesariamente tienen que ser chistes», dijo doña Carmen, acomodándose en el sillón como si se preparara para un espectáculo. «Solo necesito reírme de verdad, una risa que salga del alma». Eduardo miró alrededor del apartamento, como si pudiera encontrar inspiración en las paredes descascaradas o en la pila de pañales sucios. Su mente corría a toda velocidad, tratando de recordar alguna anécdota graciosa, algún momento cómico de su vida que pudiera compartir, pero bajo la presión del momento, todo lo que se le ocurría sonaba forzado y poco divertido. ¿Puedo tomarme un momento?», preguntó, sintiendo cómo el sudor comenzaba a formarse en su frente. «Tienes todo el tiempo que necesites», respondió doña Carmen, cruzando las manos sobre su regazo. «Pero una vez que empieces, no puedes parar hasta que me hagas reír. Esas son las reglas». Eduardo asintió, aunque las reglas le parecían vagas y aterradoras al mismo tiempo. Caminó hacia la ventana, meciendo suavemente a Santiago, y miró hacia la calle. El barrio se veía igual que siempre: niños jugando fútbol en la calle, señoras colgando ropa en los balcones, vendedores ambulantes gritando sus productos. Todo parecía normal, excepto por el hecho de que él estaba a punto de participar en el concurso de comedia más importante de su vida. Respiró profundamente y se giró hacia doña Carmen, que lo observaba con una mezcla de expectativa y paciencia. Santiago dormía pacíficamente en sus brazos, ajeno a la situación que se desarrollaba a su alrededor. «Está bien», dijo Eduardo, sintiendo cómo su voz sonaba más firme de lo que esperaba. «Voy a intentarlo». Y así comenzó lo que más tarde Eduardo recordaría como la hora más extraña y transformadora de su vida. Eduardo se aclaró la garganta y comenzó con lo primero que se le ocurrió, un chiste que había escuchado en la fábrica años atrás, cuando todavía tenía trabajo estable y compañeros con los que bromear durante los descansos.
Era algo sobre un hombre que entra a una farmacia buscando algo para la tos, pero cuando llegó al final, se dio cuenta de que había olvidado completamente el remate. Los nervios le habían borrado la memoria. Se detuvo a mitad de la historia, sintiéndose completamente ridículo. Sus palmas comenzaron a sudar y Santiago se removió inquieto en sus brazos. Como si pudiera sentir la tensión de su padre, doña Carmen lo miró con una expresión paciente, pero claramente no divertida. No había ni siquiera una sonrisa cortés en su rostro. ¿Y entonces qué pasó?, preguntó con una voz neutral. Se me olvidó cómo termina, admitió Eduardo sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Se sentía como un niño en la escuela que había olvidado su tarea. Ah, dijo doña Carmen simplemente, y Eduardo pudo escuchar toda la decepción del mundo en esa sola sílaba. Desesperado, Eduardo intentó con otro chiste. Sobre un perro que entra a un bar y pide una cerveza. Había escuchado variaciones de este chiste docenas de veces, pero bajo la presión del momento, todos los detalles se mezclaron en su cabeza. ¿Era un perro o un gato? ¿Pedía cerveza o tequila? El chiste era sobre lo que le decía al cantinero, o sobre lo que el cantinero le respondía. Se detuvo de nuevo a mitad de la historia, sintiéndose cada vez más desesperado y ridículo. El silencio en el apartamento se volvía más pesado con cada segundo que pasaba. ¿Sabes qué?, dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Creo que no soy bueno para los chistes tradicionales. Nunca lo he sido. Eso parece, concordó doña Carmen, pero su tono no era cruel. Había algo casi maternal en la forma en que lo dijo. ¿Qué tal si me cuentas algo diferente? Algo de tu vida, tal vez. A veces las cosas reales son más divertidas que los chistes inventados. Eduardo pensó por un momento. Su vida, especialmente en los últimos meses, no le parecía particularmente divertida a él. Había sido una serie constante de dificultades, preocupaciones, noches sin dormir y momentos de pánico absoluto cuando no sabía si estaba haciendo las cosas bien con Santiago, pero tal vez, desde otra perspectiva, algunas de esas experiencias podrían verse de manera diferente. Eduardo pensó por un momento. Su vida, especialmente en los últimos meses, no le parecía particularmente divertida. Había sido una serie constante de dificultades, preocupaciones y noches sin dormir. Pero tal vez, desde otra perspectiva, comenzó lentamente, buscando en su memoria algún momento que no fuera completamente deprimente. La semana pasada traté de llevar a Santiago al parque, pero me olvidé de llevar pañales. Pensé que estaríamos fuera solo una hora, tal vez menos. Doña Carmen levantó una ceja, mostrando el primer signo de interés real desde que había comenzado. Resulta que Santiago decidió que ese era el momento perfecto para tener la explosión de pañal más épica de su corta vida. Y cuando digo épica, me refiero a algo que debería estar en los libros de récords mundiales. Estoy hablando de un desastre que traspasó el pañal, la ropa, llegó hasta mis zapatos y creo que hasta manchó el pasto del parque. Eduardo notó que doña Carmen comenzaba a sonreír ligeramente, así que continuó con más confianza. Así que ahí estoy, en medio del parque, con un bebé cubierto de, ya se imagina qué, otros padres mirándome con horror, y sin absolutamente nada para limpiar. Lo único que tenía era una bolsa de papitas Sabritas sabor queso que había comprado para merendar mientras Santiago jugaba en los columpios. ¿Qué hiciste?, preguntó doña Carmen, y Eduardo pudo detectar un dejo de diversión en su voz por primera vez. Usé las papitas, dijo Eduardo, fingiendo completa seriedad. Una por una, cada papita se convertía en una pequeña toalla improvisada. Los otros papás me veían como si estuviera completamente loco, pero funcionó. Al final Santiago estaba relativamente limpio, pero yo parecía que había estado en una guerra, y quedé cubierto de migajas de papa y sabor queso artificial. Doña Carmen soltó una pequeña risita, pero se controló rápidamente, como si se hubiera sorprendido a sí misma riéndose. Eduardo se sintió animado por esta pequeña victoria. Pero eso no fue lo peor, continuó, realmente metiéndose en el papel ahora. Cuando llegué a casa, me di cuenta de que había usado las papitas sabor queso. Santiago olía como una quesadilla ambulante durante el resto del día. Los perros del vecindario me seguían por toda la calle. Esta vez doña Carmen rió un poco más abiertamente, cubriéndose la boca con una mano como si estuviera tratando de mantener la compostura, pero aún
No era la risa profunda que Eduardo necesitaba. Animado por el progreso, continuó compartiendo anécdotas sobre su nueva vida como padre soltero. Les contó sobre el día que confundió la crema para rosaduras con pasta de dientes y se pasó toda la mañana preguntándose por qué su boca sabía tan raro, la vez que se quedó dormido de pie mientras mecía a Santiago después de una noche especialmente difícil, y despertó 3 horas después, en la misma posición, con el bebé durmiendo felizmente en sus brazos y él con un dolor de espalda que le duró una semana. Luego estaba el incidente con la lavadora, que había convertido toda su ropa en un tono rosado pálido, porque no sabía que había que separar los colores cuando se lavaba. Ahora parezco que trabajo en una heladería de helados de fresa, bromeó Eduardo. Santiago probablemente piensa que su papá es el hombre más fashion del mundo. Con cada historia, Eduardo notaba que doña Carmen se relajaba más. Sus sonrisas se volvían más naturales, sus risitas más frecuentes. Pero aún no había conseguido esa risa profunda y liberadora que necesitaba. Después de media hora de anécdotas diversas, Eduardo se quedó sin material. Había agotado todas las historias graciosas que se le ocurrían, y doña Carmen, aunque claramente entretenida, no había llegado al punto de risa que él necesitaba para salvar su situación. Se quedó parado en medio de la sala, meciendo a Santiago, quien había despertado y ahora observaba a su padre con esos ojos grandes y curiosos. Eduardo se sintió derrotado. Había dado todo lo que tenía, pero no había sido suficiente. Eduardo, dijo doña Carmen suavemente, ha sido muy divertido, de verdad, pero no fue suficiente. Terminó Eduardo por ella, sintiendo cómo la realidad de su situación volvía a golpearlo con fuerza. No, admitió doña Carmen, no fue suficiente. Eduardo asintió, tratando de procesar qué significaba esto para él y para Santiago. Tendría que buscar otro lugar donde vivir, pero con su situación financiera actual, eso parecía imposible. Tal vez podría quedarse con algún amigo por un tiempo, aunque la mayoría de sus amistades se habían enfriado desde que se había convertido en padre soltero. La gente sin hijos a menudo no entendía las responsabilidades que conllevaba cuidar a un bebé las 24 horas del día. Fue entonces cuando Santiago hizo algo que cambió todo el curso de la mañana y posiblemente de sus vidas. El bebé, que había estado observando silenciosamente la interacción entre su padre y la mujer mayor, con esa atención intensa que solo los bebés parecen poseer, de repente se incorporó ligeramente en los brazos de Eduardo y lo miró directamente a los ojos. Por un momento el mundo se detuvo. Santiago tenía esa expresión concentrada que Eduardo había comenzado a reconocer, como si estuviera procesando algo muy importante en su pequeña mente. Sus ojos oscuros se fijaron en los de su padre con una intensidad que era casi hipnótica. Y entonces, claro como el agua y deliberado como si hubiera estado practicando en secreto durante semanas, Santiago sonrió la sonrisa más grande que Eduardo había visto jamás, y soltó un pequeño balbuceo que sonó sorprendentemente, imposiblemente, parecido a «papá». Eduardo se quedó completamente helado. Su corazón literalmente se saltó un latido, y sintió como si el aire hubiera sido succionado completamente del apartamento. Santiago tenía solo 4 meses. Según todos los libros de crianza que había leído desesperadamente durante las noches de insomnio, era demasiado temprano para que dijera palabras reales. Los bebés usualmente comenzaban a balbucear alrededor de los 6 meses, y las primeras palabras no llegaban hasta casi el año. Pero el sonido había sido tan claro, tan intencionado, que tanto Eduardo como doña Carmen se quedaron mirando al bebé con asombro absoluto. No había sido un balbuceo aleatorio, no había sido uno de esos sonidos que los bebés hacen cuando están experimentando con sus cuerdas vocales. Había sido deliberado, dirigido, lleno de significado. ¿Dijo lo que creo que dijo?, preguntó doña Carmen, inclinándose hacia adelante en su silla, su propia situación financiera momentáneamente olvidada ante la magia de lo que acababa de presenciar. «No lo sé», murmuró Eduardo, con voz temblorosa. «Es muy pequeño para...» «No puede ser posible». Santiago, como si hubiera entendido que había capturado completamente la atención de su audiencia y estuviera disfrutando cada segundo, lo hizo de nuevo. Esta vez fue aún más claro, más fuerte, más intencionado. «Papá».
Eduardo sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas que no sabía que tenía. Durante 4 meses había estado cuidando a Santiago, preocupándose por él, perdiendo el sueño por él, sacrificando todo lo que tenía por él. Pero una pequeña parte de su mente, una parte que nunca había admitido ni siquiera a sí mismo, siempre se había preguntado si el bebé realmente lo reconocía como su padre o si simplemente era la persona que satisfacía sus necesidades básicas cuando tenía hambre o estaba mojado. Escuchar esa palabra, aunque fuera solo un balbuceo de bebé, le confirmó algo que había estado necesitando saber con desesperación. Santiago lo reconocía. Santiago sabía quién era él. Santiago había elegido que papá fuera su primera palabra, no porque fuera fácil de pronunciar, sino porque Eduardo era la persona más importante en su pequeño mundo. «Dios mío», susurró Eduardo con voz quebrada por la emoción. Dijo papá, realmente dijo papá, sus primeras palabras. Santiago, completamente ajeno al impacto emocional que había causado, pero claramente encantado con las reacciones que estaba provocando, sonrió aún más ampliamente y comenzó a repetir la palabra como si fuera la cosa más divertida del mundo. Papá, papá, papá. Cada repetición era ligeramente diferente, como si estuviera experimentando con los sonidos, descubriendo el poder que tenían esas sílabas simples. Eduardo comenzó a reír, primero suavemente, luego con más fuerza. No era una risa forzada o calculada para impresionar a doña Carmen. No era el tipo de risa nerviosa que había estado intentando provocar durante la última hora. Era una risa pura, nacida de la alegría absoluta de un padre que acababa de experimentar uno de los momentos más importantes de su vida. Era la risa de alguien que se da cuenta de que, a pesar de todos sus errores, todas sus inseguridades, todas sus preocupaciones sobre si estaba haciendo las cosas bien, había logrado algo increíble. Había criado a un niño que lo amaba lo suficiente como para que papá fuera su primera palabra. «No puedo creerlo», dijo entre risas, meciendo a Santiago con más entusiasmo ahora. Sus primeras palabras, y las dijo justo ahora, en este momento. Es como si supiera, como si hubiera estado esperando el momento perfecto. Pero fue lo que pasó después lo que realmente sorprendió a Eduardo y transformó completamente la naturaleza de lo que estaba sucediendo en ese pequeño apartamento. Doña Carmen, que había estado observando toda la escena con fascinación creciente, también comenzó a reír. Primero fue solo una sonrisa amplia, la primera sonrisa realmente genuina que Eduardo había visto en su rostro desde que la conocía. Pero cuando vio la felicidad pura y sin filtros en el rostro de Eduardo, cuando fue testigo de ese momento tan íntimo y especial entre padre e hijo, cuando se dio cuenta de que estaba presenciando algo mágico y completamente inesperado, algo dentro de ella se quebró. Su risa comenzó como un gemido suave, casi involuntario, como si estuviera tratando de contenerla pero no pudiera. Luego se convirtió en risitas que parecían sorprenderla incluso a ella misma, y finalmente, como si una represa emocional hubiera estallado después de años de estar contenida, se convirtió en una carcajada profunda y liberadora que parecía venir desde lo más profundo de su ser. Se reía por la felicidad de Eduardo, por la perfección timing del momento, por la inocencia absoluta de Santiago, pero también por algo más profundo y más personal. Se reía por todos los momentos de alegría que había perdido mientras se preocupaba por facturas médicas y responsabilidades abrumadoras. Se reía por la belleza simple de la vida en medio de todas las dificultades. Se reía porque había olvidado que todavía podía hacerlo. Eduardo la miró con asombro, mientras ella se reía hasta que efectivamente se le salieron las lágrimas y se llevó las manos a las costillas. Era exactamente el tipo de risa que había estado buscando, pero había llegado de una manera que nunca hubiera imaginado. Para, dijo doña Carmen entre carcajadas, me duelen las costillas. Eduardo también se reía ahora, contagiado por la risa de ella, y Santiago parecía encantado con toda la atención, continuando con sus papá, cada vez más entusiastas. Cuando finalmente ambos se calmaron, se quedaron mirándose con una nueva comprensión. Había pasado algo especial entre ellos, algo que había transformado no solo la naturaleza de su relación, sino también la perspectiva que tenían sobre sus respectivas situaciones. «Bueno», dijo doña Carmen, secándose las lágrimas de los ojos, «creo que cumpliste con tu parte del trato». Eduardo asintió.
aún no creyendo completamente lo que había pasado. ¿En serio va a perdonar la deuda? Una promesa es una promesa, respondió doña Carmen, pero luego su expresión se volvió más seria. Pero quiero que sepas que no solo me hiciste reír, me recordaste algo que había olvidado. ¿Qué cosa? Y que la vida, por difícil que sea, siempre tiene momentos de belleza, momentos como este, cuando un bebé dice, papá por primera vez, y su padre se llena de felicidad. Esos momentos hacen que todo valga la pena. Eduardo sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Durante meses había estado tan enfocado en sobrevivir, en resolver problemas, en preocuparse por el futuro, que había perdido de vista lo que realmente tenía. Tenía a Santiago, tenía salud, tenía la capacidad de amar y ser amado. En ese momento, eso se sintió como más que suficiente. Gracias, murmuró Eduardo, no solo por perdonar la deuda, sino por recordarme lo afortunado que soy. Doña Carmen se levantó del sillón y se acercó a Eduardo y Santiago. Con suavidad, tocó la mejilla del bebé, quien inmediatamente le sonrió. ¿Sabes qué?, dijo. Creo que tanto tú como yo necesitábamos esto hoy. Yo también había olvidado lo que se siente reírse de verdad. Eduardo asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. Durante los últimos meses, ambos habían estado tan absortos en sus problemas que habían perdido de vista las pequeñas alegrías que aún existían en sus vidas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Eduardo después de un momento. «Claro. ¿Por qué realmente hizo esto? ¿Por qué me dio esta oportunidad?». Doña Carmen pensó por un momento antes de responder. «Porque vi algo en ti que reconocí. Vi a alguien que está luchando, que está haciendo todo lo posible por hacer lo correcto, pero que se está ahogando. Y pensé que tal vez, solo tal vez, ambos necesitábamos un poco de magia en nuestras vidas». «¿Y ahora?», preguntó Eduardo. «¿Qué va a hacer con respecto a su hermana?». Doña Carmen suspiró, y Eduardo pudo ver que las preocupaciones no habían desaparecido con la risa. «No lo sé», admitió, «pero ahora siento que tal vez también habrá una solución para eso. Después de lo que pasó aquí hoy, quiero creer en los milagros otra vez». Eduardo miró a Santiago, quien había comenzado a quedarse dormido en sus brazos después de toda la emoción. «¿Sabe qué? Yo también quiero ayudar. No tengo dinero, pero tengo tiempo y energía. Si necesita que alguien la acompañe al hospital, o que haga mandados, o cualquier cosa que pueda hacer con Santiago, cuenta conmigo». Doña Carmen lo miró con sorpresa y gratitud. «¿Harías eso?». «Por supuesto», respondió Eduardo sin dudarlo. «Usted me acaba de salvar, es lo mínimo que puedo hacer». Por primera vez desde que Eduardo la conocía, doña Carmen sonrió con una calidez completamente genuina. «¿Sabes qué? Creo que vamos a estar bien, los dos». Eduardo asintió, sintiendo por primera vez en meses que tal vez tenía razón. Tal vez ambos iban a estar bien. Cuando doña Carmen se levantó para irse, se detuvo en la puerta y se giró hacia Eduardo una última vez. «Eduardo», dijo, «lo que me hizo reír no fueron tus historias, aunque fueron muy divertidas. Lo que me hizo reír fue ver el amor puro en tu rostro cuando Santiago dijo, papá». Ya ese tipo de amor, ese tipo de felicidad, eso es lo más hermoso y divertido del mundo. Después de que se fue, Eduardo se quedó sentado en su sillón, meciendo suavemente a Santiago mientras procesaba todo lo que había pasado. En el espacio de una hora, su vida había cambiado completamente. No solo había resuelto su problema inmediato de vivienda, sino que había recordado algo fundamental sobre sí mismo y sobre la vida. Miró hacia abajo a Santiago, quien dormía pacíficamente en sus brazos. «¿Sabes qué, pequeño?», murmuró suavemente. «Creo que las cosas van a mejorar para nosotros». Santiago murmuró algo en sueños que sonó vagamente como papá, y Eduardo sonrió. Tal vez no tenía dinero, tal vez no tenía un trabajo estable, tal vez el futuro seguía siendo incierto, pero tenía algo más valioso que todo eso. Tenía amor, tenía esperanza, y tenía la certeza de que, sin importar lo que viniera, él y Santiago lo enfrentarían juntos. Y a veces, descubrió Eduardo esa tarde, eso era más que suficiente para empezar a construir una vida nueva. Esa noche, mientras Santiago dormía en su cuna improvisada, Eduardo se quedó despierto por primera vez en meses, no por preocupación, sino por gratitud y reflexión. Pensaba en doña Carmen, en su hermana enferma, en todos los desafíos que aún tenían por delante ambos.
pero también pensaba en la risa que habían compartido, en la conexión humana que había surgido de un momento de desesperación, en cómo dos personas extrañas se habían convertido en algo parecido a una familia improvisada en el espacio de una mañana. Se dio cuenta de que durante meses había estado tan enfocado en sobrevivir que había olvidado vivir. Había estado tan preocupado por ser un buen padre, por hacer todo perfectamente, por no cometer errores, que había perdido la alegría de serlo. Había estado tan obsesionado con los problemas del futuro que había dejado de ver los milagros del presente. Pero ese día, gracias a una propuesta absurda de una mujer desesperada y a las primeras palabras de su hijo, había recordado algo fundamental, que la vida, por difícil que fuera, siempre tenía momentos de belleza esperando ser descubiertos, que el amor, en todas sus formas, era la fuerza más poderosa del mundo, que la risa podía curar heridas que ni siquiera sabías que tenías. Miró hacia la cuna, donde Santiago dormía pacíficamente, con una mano pequeña cerrada en un puño cerca de su cara. En la penumbra del apartamento, iluminado solo por la luz de la calle que se filtraba a través de las cortinas baratas, Eduardo podía ver el futuro de una manera diferente, no como una serie de obstáculos imposibles de superar, sino como una aventura que él y Santiago enfrentarían juntos. Tal vez no tenía dinero, tal vez no tenía un trabajo estable, tal vez el futuro seguía siendo incierto y lleno de desafíos, pero tenía algo más valioso que todo eso. Tenía amor incondicional, tenía esperanza renovada y tenía la certeza absoluta de que, sin importar lo que viniera, él y Santiago lo enfrentarían como un equipo. Eduardo también pensó en doña Carmen y se prometió a sí mismo que mantendría su palabra sobre ayudarla. Al día siguiente la llamaría para preguntarle qué necesitaba, cómo podía contribuir aunque fuera en pequeñas formas. Tal vez no podía darle dinero, pero podía darle tiempo, energía, compañía. Podía ser el tipo de vecino, el tipo de persona que había necesitado cuando su mundo se desmoronó 4 meses atrás. Y a veces, descubrió Eduardo esa noche mientras finalmente se quedaba dormido con una sonrisa en el rostro, eso era más que suficiente para empezar a construir una vida nueva. A veces, los milagros más grandes venían envueltos en los paquetes más pequeños, la risa compartida entre extraños, las primeras palabras de un bebé, la generosidad inesperada de un corazón que había olvidado cómo ser bondadoso. Por primera vez desde que Santiago había nacido, Eduardo se durmió sabiendo que mañana sería un nuevo día lleno de posibilidades infinitas.